más recuerdo, muy personaje, muy particular y realmente intelectualmente brillante. Sí, bueno, hasta muy particular veníamos bien después de discutir. No, ella sabe que lo digo en todos lados, la quiero mucho, una de las Bueno, alumnas que uno recuerda bueno, con por mucho algo Juro que no está. le pagué, juro que no le pagué. Entonces vamos a No, decir para que por nada. algo está acá. Hasta diría que está en deuda conmigo ella, Ah, pero es una cuestión después por que privado. Sí, escapa a sí, ella, tenemos después por cuestiones privado. privadas. Claro, después por privado. Bueno, Gustavo, 11 de abril de 1870, en realidad, más allá de la muerte de Urquiza y las muertes simultáneas de los apellidos Urquiza que acontecieron aquel En día Concordia. y a partir de aquel día, eh, indudablemente que, bueno, no sé qué pasa, qué me están diciendo. ¿Qué me están diciendo por cucaracha? ¿A dónde iba? No sé, no, algo me estaban comentando acá, pero la verdad que no supe bien qué me estaban diciendo. Lo digo, a partir de ese día acontecieron, más allá de las muertes que acontecieron, en principio parecía que el cambio había comenzado a suceder antes de la muerte de Urquiza y lo que vino después fue como, digamos, un exceso que obedece probablemente al tiempo histórico en que acontecieron. Sí, en realidad yo creo que, a ver, en una perspectiva de análisis más allá del hecho puntual, porque la muerte de Urquiza, aquel 11 de abril del 70, es consecuencia, yo creo, de dos cuestiones fundamentales que marcaron a quien fue indudablemente el hombre político más importante de esta zona. Por un lado, su postura con Buenos Aires, especialmente después de Pavón y al recibir acá a Sarmiento, es decir, toda este imaginario de que había pactado con los porteños, de que había pactado con Buenos Aires, quien había sido y seguía siendo incluso porque Peñalosa cuando comienza su campaña incluso le escribe una célebre carta y en el manifiesto lo dice claramente de que esperaban de él otra actitud, era el jefe indiscutido del interior, pero en el imaginario estaba eso de que había negociado, se había entregado a Buenos Aires, y después también las secuelas de la guerra del Paraguay, con la posición que toma Entre Ríos, Urquiza, de hecho por primera vez parte de sus tropas se sublevan cuando el levantamiento en Mandisoví, es decir, había perdido caudal político, había quedado desacreditado y quedó esta idea de que él había pactado, de que se había entregado a Buenos Aires, con razón o sin razón, de que había negociado con los brasileros y como que eso subyacía en el imaginario y creo que es el motivo de los sucesos de Palacio San José. De hecho, no me cabe duda que si a mí me dirían qué gritaban los de la partida que va a entrar esa noche, ahí o esa nochecita a Palacio San José, seguramente era muera el traidor vendido de Urquiza, la palabra que hubiese brotado buena parte de los que integraban la partida. Y después también marca para la ciudad como el comienzo de un ciclo de decadencia, de inflexión, de pérdida de importancia, como queramos llamarlo, que va a culminar con la pérdida de la capitalidad allá por el año 83, pero que viene, digamos, arrastrándose la pérdida de influencia de Urquiza y que nos va a ir arrastrando en un camino como de no regreso y donde nos quedó esta idea de vivir de glorias pasadas que por supuesto no van a volver. Entonces me parece que la figura de Urquiza trasciende su tiempo, trasciende desde lo arquitectónico, lo podemos imaginar nosotros para entender lo que significó, digo, pensando en Palacio San José, pensando en la casa que había construido y que nunca habitó en lo que es el Correo, pensando en lo que fue el Teatro Primero de Mayo, yo que estoy en la Universidad Nacional de Entre Ríos ahora, donde estaba el teatro, en lo que fue el colegio, la basílica, es decir, todo lo que fue aquel imaginario de concepción del Uruguay con Urquiza y cómo después se fue apagando. Y también creo que no podemos dejar pasar por alto cuando vemos esto, cuando decimos lo que había generado, porque prácticamente en ningún lugar de la provincia
se lamentó, al contrario, se celebró, fue bienvenida la noticia de la muerte, y tal es así que su familia, después de velarlo, lo entierra allí por Sí, lo lo que es esconde, actualmente la calle San Martín, de manera, llamémosle, secreta, hasta que recién en la segunda mitad del siglo XX se recuperan sus restos y se trasladan hacia donde están. Digo, esto pasa porque seguramente no es que solamente quisieran hacerse los restos como trofeo, sino porque seguramente el fervor popular y el favor popular ya no era favorable a Urquiza en ese momento, ¿no? Sí, yo pensaba también en esto que mencionabas antes. Creo que la muerte de Urquiza empieza a dibujar el tobogán de trascendencia de Concepción del Uruguay, que probablemente tuvo su último vestigio con la Diputación Nacional de Mariano López. Creo que ahí, allá por 1910, definitivamente Concepción del Uruguay pasa a rendir tributo a la influencia de Artigas, Ramírez, Urquiza, López Jordán, que fueron cada uno en su tiempo y de distinta manera un dolor de cabeza para el centralismo porteño gobernado por la ruralidad ganadera de la provincia de Buenos Aires. Sí, y aparte porque en esa reconversión que se va dando, fundamentalmente a partir de la mitad del siglo XIX en adelante, nuestra ciudad fue, perdiendo poder, perdiendo lo que era en su momento una hegemonía muy fuerte, con Ramírez, con Artigas, hasta Urquiza y López Jordán incluso, y va a ir mutando en función, de que se traslada a la capitalidad Paraná, de que cada vez la influencia de Buenos Aires se hace mayor, y que también Uruguay no tuvo o no supo aprovechar algunas ventajas comparativas que tuvo, tal vez por falta de una clase dirigente que pensar otras cuestiones, por múltiples cuestiones, pero yo creo que hasta incluso segunda o tercera década del siglo XX, Concepción sigue siendo un lugar significativo, cultural, política, intelectualmente, pero después también los cambios que han operado en el país y en el mundo los fueron arrastrando. Cuando uno piensa, por dar un ejemplo, a nivel educativo, en lo que en su momento fue colegio, fue escuela normal o la fraternidad, incluso hasta la técnica 1, que eran las tres que teníamos a principio del siglo, pero fundamentalmente el colegio o la fraternidad, si uno no advierte lo que fue pasando después con la masividad de la educación primaria primero, secundaria después, y las complejidades que estos fueron adquiriendo, parece que como que perdimos el lugar que teníamos porque lo perdimos, y en realidad porque se redefinió un mapa cultural, un mapa político, económico, y nos fue tocando otro lugar. Sí me parece llamativo, ya entrando un poco más en el tiempo, y es algo que uno siempre destaca de personalidades como Urquiza particularmente, que tenía claro qué es lo que pretendía, cuál era el perfil. De hecho, si alguien siempre me pregunta cómo definiría Urquiza, yo creo que fue un emprendedor capitalista. Fue alguien que tal vez no contó con las bases materiales para poder transformar esta parte del mundo, tal vez no contó con las herramientas intelectuales para poder hacerla. Su disputa con Peiré respecto, cuando Peiré le plantea la disputa entre estancia o colonia, y él no lo puede resolver, él obviamente es un estanciero, pero digo, no dejó de ser un emprendedor, alguien que en su momento imaginó otro modelo, que no pasó de ahí, pero sí. que... Pero de alguna manera creo yo que el tipo lo dibuja con el tema del saladero, digamos, no era, exacto. No era estrictamente un ganadero saladero, de usanza de la provincia de Buenos Aires que se dedicaban a criar vacas y nada más, sino que él mismo industrializó su propia tenía ruralidad, claro, diríamos modernamente. El rol del interior. Fíjate vos, cuando crea el colegio, para que las nuevas clases dirigentes de la Argentina en construcción no se eduquen ni en el neoliberalismo de aquella época, como querríamos llamarlo, o el liberalismo cosmopolita de la ciudad puerto hegemónica que era Buenos Aires, con lo que era el Nacional Buenos Aires, ni tampoco en el modelo conservador, católico y monárquico que todavía arrastraba Córdoba, y lo vemos también
cuando uno ve su disputa cuando la Confederación de habilitar puertos como el de Rosario, de pensar un tren que vaya de Rosario a Córdoba, que después va a ser pensado también hasta Tucumán, y que después incluso con Irigoyen se va a pensar hasta Salta y sacar una salida desde nuestros puertos hacia el Pacífico, continuando la obra de Urquiza. Digo, tuvo un modelo de desarrollo autónomo por fuera de Buenos Aires, por fuera de los poderes dominantes, que obviamente no lo pudo plasmar por distintas cuestiones, pero creo que no debemos restarle mérito ni tampoco ponerlo o reducirlo a esa categoría de caudillo militar que nos quieren hacer creer muchas veces, cuando me parece que tuvo una dimensión mucho mayor. Sí, sí, yo creo que, bueno, esa es otra de las tareas que cumplió Mitre, ¿no? Dentro de su mistificación de los que fueron nuestros presuntos héroes, etcétera, etcétera, digamos, enmarcar, también lo hizo con Belgrano de alguna manera, ni que hablar de San Martín y su Sí, presunta sí. categoría de semidios, digamos, lo puso Urquiza en un lugar donde él pudo derrotarlo. En el resto de las cosas prácticamente no Sí, se ocupó, porque hasta que sí, vinieron los ingleses no hubo un desarrollo como el que propuso Urquiza en su momento. pero igual también nosotros tenemos nuestra parte de culpa desde nuestros lugares, porque fíjate vos que nosotros tenemos una herramienta magnífica cuando tratamos de ver lo que significó el colegio, y cuando uno mira a quienes venían a dar clases al colegio, a quienes traía Urquiza en su proyecto de convertir al colegio en lo que él imaginó, digamos, a veces lo reducimos solamente a esto de que fue el heredero de Urquiza sin más, y en realidad tenía más que ver con un modelo de país y de desarrollo en los márgenes del capitalismo que pensaba Urquiza, y que lo trascendía incluso a él desde lo cultural y ideológico, y a veces nosotros como que no le damos el valor que corresponde, y lo reducimos a, bueno, fue la obra de Urquiza, quedó ahí, y en realidad es más profunda que la obra de Urquiza, con la gente que lo acompañaba, con la gente que él pudo traer hasta acá. Y a veces nos pasa que también tenemos esta mirada sobre lo nuestro, que tiene que ver con una mirada sobre el pasado conservadora, llamo yo, es decir, de mirar el pasado como algo quieto, como algo estático, y de creer que se puede volver a aquello sin imaginar lo que han sido los cambios, sin tener en cuenta todo lo que ha pasado en estos 100 y pico de años, si tomamos una figura como Urquiza, y sin hacer una valoración objetiva a lo largo de la historia, que nos permita posicionarlo como fue y recrear desde aquel imaginario en estos tiempos. Entonces nos quedamos con el recuerdo del pasado, nos rasgamos la vestidura por lo que fuimos, por lo que podríamos haber sido, y no pensamos a partir de lo que somos para dónde arrancar, para dónde ir, para crear las condiciones, a ver, no de una ciudad que se destaque por sobre el resto, como en aquel momento por los liderazgos políticos o por el solo valor de lo cultural o intelectual que podían tener sus centros de estudio, sino de pensar una ciudad que pueda ser ejemplo por calidad de vida, porque sea una ciudad vivible y saludable, por tener un potencial desde lo educativo, como no tienen ciudades prácticamente en el país, donde el 10% de sus habitantes son estudiantes de algunos de nuestros centros universitarios. Es decir, me parece que traer valor a estas cosas es un debate que todavía nos debemos y que por eso nos tiene atado entre la nostalgia del pasado y el no saber para dónde ir para adelante. Bueno, precisamente, Gustavo, la última y breve, porque se nos va el tiempo. Sí, Bueno, el y acá quieren que trabaje. No nos va a decir nada el director en este caso. Pero digo, en cada acontecimiento, y no hablemos de Concepción del Uruguay, aunque sí tiene que ver, en cada acontecimiento de alguna manera fundacional, en la Argentina hubo un entrerriano, ¿no? Desde el Gaucho Rivero en Malvinas, Facón Grande en Malvinas y en la Vuelta Obligado, ¿no? Facón Grande en la Patagonia Rebelde, vamos a incluirlo a Artigas en este razonamiento, porque más allá de que él defendía su provincia oriental, la integración o la desintegración no era un tema que fuera de él, y por algo ponía su asiento aquí en la provincia de Entre Ríos, por algo Ramírez fue tan importante en su estrategia, el mismo Ramírez, Urquiza,
Digo, en cada acontecimiento importante hubo un entrerriano. La pregunta que me hago permanentemente es ¿qué pasa que desde, digamos, Mariano López en adelante, para no ir mucho para atrás, no hay entrerrianos jugando en las grandes ligas nacionales? Tuvimos algunos, podemos pensar en un Hortensio Quijano, el vice de Perón, que estudió aquí, aunque no era de aquí, pero claro, estudió sí, acá. Sí, Podemos pensar en un Frondizi que estuvo también por aquí. Yo creo que primero ha cambiado un poco las complejidades y ya el mundo ha tomado otra dimensión, pero a mí me parece que más que pensar en actores o protagonistas significativos, algunos hemos tenido en algún momento, en algunos lugares de poder, pero más allá de eso, a mí lo que me sigue todavía haciendo ruido en el caso de Entre Ríos, pero en Concepción en particular, es cómo no podemos definir, digamos, lugares por donde ir, rumbos a tomar. Algunas ciudades lo han podido hacer, Gualeguaychú potenciando determinadas cuestiones, en su momento la mirada sobre el río, el carnaval, de hecho creo que Gualeguaychú en su momento de conflicto por las papeleras, si algo llevó a que ese conflicto tome la dimensión que tome, es porque era una ciudad que tenía prácticamente la totalidad de su población con agua y cloacas, por la obra de buenos gobiernos locales. Colón, San José, Villa Elisa, la zona con la mirada sobre el turismo. Por ahí hay lugares que, Chajarí, me parece que se está convirtiendo en un polo importante de desarrollo económico industrial en la provincia. A nosotros nos falta tener una mirada de por dónde queremos ir, teniendo potencialidades, digo como ciudad, y como provincia también, porque todavía estamos atados a una mirada donde creemos que la producción primaria, aquella vieja provincia de Entre Ríos agropecuaria, todavía sigue siendo sustantiva, y esto ha cambiado radicalmente. Entonces por ahí nos falta un poco de gente que rompa viejos atavismos, que piense de otra manera, que patee el tablero, que deje de lado muchas de las miradas tan conservadoras que tuvimos y tenemos, y se anime a proponer cosas nuevas. A mí cuando me preguntan, yo digo, lugares como Uruguay tienen la potencialidad en las sociedades del conocimiento de dar saltos de calidad como pocos lugares, con los centros de estudio que tenemos, con los desarrollos que se hacen puertas adentro de nuestros centros de estudio, universitarios fundamentalmente, pero que todavía no lo podemos imponer como una marca. Entonces, hasta que no tengamos alguna gente más que se anime a patear el tablero, pese a que hay algunos que los hacen, vamos a seguir medio mirando el pasado con nostalgia. Y después también discutir esto, porque a veces uno piensa en aquella ciudad, entre comillas, tan significativamente importante en el escenario no solamente nacional, sino latinoamericano que tuvimos, y uno dice, a ver, ¿y cómo podemos reformular esto? A mí me parece, por ejemplo, que Concepción tendría que ser una ciudad que después de aquel pasado tan cargado de honor y orgullo, hoy sea una ciudad donde los 80.000 que vivamos tengamos acceso todos a los servicios básicos, una ciudad con una mirada saludable sobre sus vecinos, una ciudad accesible, una ciudad que potencie cosas que realmente pocos lo tienen, y Uruguay en eso es un ejemplo, y a veces nos falta eso, animarnos, ponernos de acuerdo y hacer aquello que en su momento imaginó Urquiza, porque Urquiza, si hubo algo que hizo, me parece que fue en aquel momento, en algunas cuestiones, patear el tablero. Seguramente. Gustavo, muchas gracias. A vos, Juan, un abrazo grande y un saludo para todos los chicos ahí de la radio. Bueno, muchas gracias. Un abrazo.